explica y ya está en línea. Paula, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día, qué placer. Igual. A ver, diputada, ¿qué piensa de lo que dijo Máximo? Hace un ratito hablamos también con Gregorio Dalbón y nos marcaba que es una causa que tuvo inconsistencias desde el inicio de la investigación. Que tiene razón, que los que denunciamos no tenemos votos, pero ¿qué tiene que ver? Que vos tengas votos no te da derecho a robarte un país. Y que hay muchos que no creemos que las cosas, que la representación popular te da derecho a hacer todo lo que hicieron durante su gobierno, a robar empresas, a sacarle la plata a la gente de sus impuestos, a pactar con los gerentes de la pobreza, a enriquecerse de una manera brutal el matrimonio Kirchner y su familia y sus amigos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y no hay nada más autoritario que creer que los votos te dan derecho a llevarte por delante un país y a todos sus habitantes. Si Néstor Kirchner viviera, ¿estaría pasando por un proceso judicial como el que pasó Cristina? Si Néstor Kirchner viviera, estaría preso, porque él fue en realidad quien diseñó esta matriz de corrupción. Se diseñó durante su gobierno, venía ya cómo se manejaban con la obra pública desde Santa Cruz. Recordemos también lo que pasó con los fondos de Santa Cruz, que nunca se supo el destino, ¿no? Y que muchos en ese momento, el exgobernador Acevedo y otros, decían que se habían usado para el patrimonio de los Kirchner y para la campaña electoral. Y después nosotros empezamos a investigar en el 2004, hicimos el primer informe, en el 2005 un segundo informe y la denuncia en el 2008. Y en el medio, o sea, no es normal que el secretario privado de los Kirchner, que vivía en una casita del IBC, terminara teniendo 2 departamentos en el Plaza Hotel y media isla en Seychelles. A ver, cuando uno tiene que explicar lo obvio, es muy difícil. Se robaron la Argentina y hoy los argentinos estamos pagando ese robo. Y en vez de ir a los medios a hablar, tendrían que estar rindiendo cuentas a la justicia como lo hacen las personas que delinquen, sin privilegios, Mm. sin privilegios. Ahora, Paula, esto que marcás de alguien que tenía una condición, digamos, no digo de vulnerabilidad, pero una condición económica muy básica y pasó a tener grandes propiedades, digo, no surte ningún efecto sobre la militancia porque yo como pueblo, yo como ciudadano, si veo que existieron maniobras por las cuales funcionarios, y separo a Cristina Fernández, si hubo funcionarios que pasaron casi de la noche a la mañana a ser ricos, digo, ¿eso nos llama la Sus atención? secretarios privados, Por eso digo, todos sus esto secretarios. nos llama la atención porque es dinero que podría haber ido a sectores vulnerables que quedaron postergados por años en Argentina. Bueno, es que el enriquecimiento de ellos fue sobre la pobreza de muchos argentinos. Yo creo que culturalmente el roban pero hacen permeó en la sociedad, porque mientras se veía todas estas cuestiones, ellos ganaban elecciones. Y nosotros éramos los molestos que le decíamos a la sociedad lo que en ese momento la sociedad no quería escuchar. Mm. Entonces, es un tema cultural, es un tema de valores y es un tema de la poca reflexión hacia qué país queremos y hacer el linkeo de que el país que queremos va de la mano de los dirigentes que ponemos en la toma de decisiones. Y ahí me parece que todavía nosotros tenemos que madurar, que es un proceso. Pero hay muchos, o sea, ¿qué hace un líder populista? Creer que si vos llegaste por los votos te da derecho a todo y desconoce la justicia, y desconoce el Parlamento y desconoce el rol de control que ejerce el periodismo independiente, o sea, desconoce todo lo que son los límites. Y cuando vos desconoces al otro y a los límites que el otro te puede poner, generalmente los traspasás. Y tarde o temprano tenés que pagar por eso. El roban pero hacen sigue pesando, quizás en menor medida, pero lo sigue haciendo. Sí, sí.
Después te pasa la historia, cuando este pueblo reaccionó con la tragedia de Once, cuando vieron que trabajadores que venían del oeste se murieron a partir de un empresario que en connivencia con un gobierno se quedaban con la plata de los subsidios, no arreglaban los trenes y eso provocaba la muerte de muchos de nuestros compatriotas. Y ahí linkearon que la corrupción la corrupción también mata. Ahora, yo les quiero recordar que estas rutas que se pagaron y nos hicieron, también se llevaron muchas vidas. Generalmente la corrupción deja mucho dolor a un país y además le permite no crecer, no es confiable para inversiones, o sea, no hay reglas de juego claras, no hay seguridad jurídica. Y sí, yo creo que ahí nosotros como sociedad tenemos que reflexionar mucho. Ahora, Paula, estamos hablando con Paula Oliveto, diputada nacional por la coalición cívica. Me gustaría que le hables a aquellos que quizás no vivieron, cuando se inició la investigación no vivían, porque eran muy chicos y hoy son jóvenes, adolescentes. ¿Cómo era denunciar en aquel momento? Presentar pruebas, salir a hablar a los medios, cuando el poder que enfrentaban, aquellos que tenían un papel protagónico como vos, bueno, sabían que eso tenía consecuencias, ¿no? Amenazas o llamados y Sí, de demás. todo. Mirá, nosotros, te voy a hablar desde mí. Sí. Nosotros no somos súper chicas, ni mucho menos, vivo en Mataderos. En ese momento tenía una nena muy chiquita, todavía no tenía a mi hijo más chico. Este, miedo, miedo y mucha inconsciencia, porque vos sentías que te quemaban las pruebas y que tenías que hacerlo. O sea, a mí me convocó Lilita para una tarea profesional, yo firmé como abogada esa causa y la responsabilidad de llevar adelante un proceso así. Y la verdad que muchas veces miedo. Recuerdo el día que nosotros teníamos las fotos de las bóvedas de Lázaro Báez, que las habíamos presentado el viernes a la noche en reserva y las habíamos entregado al canal de televisión, a Canal 13 para la nata, porque también que se supiera te protegía, o sea, la visibilidad pública también te protegía, porque el anonimato de alguna manera te va que te puedan hacer cosas sin consecuencias. Y en el medio hubieron testigos que ya no están, o sea, se vivieron situaciones difíciles. La gente venía, te declaraba, nosotros aportamos testigos, por ejemplo, en todo lo que era la compra de los campos de Lázaro Báez, acompañamos escrituras, o sea, la gente confiaba en nosotros porque los cuidábamos mucho. Pero esa noche, cuando Lázaro Báez convoca y llama a los medios a su quinta para mostrar que en realidad no eran bóvedas, sino que eran botellas y se arma todo un revuelo esa noche de domingo, Mm. yo me vi sola en Mataderos con mi familia y estábamos todos muy asustados porque eran el poder real, tenían todo, tenían la FIP, tenían la policía, tenían los servicios de inteligencia. Nosotros personalmente y profesionalmente habíamos tenido situaciones. Esa noche, bueno, creo que no dormí. Y hablábamos mucho y nos conteníamos mucho entre nosotros. Yo soy una persona de fe, me puse en manos de la oración, Ujú. pero el miedo es inevitable. Y ayer mis hijos, que ya son más grandes, me dijeron, mamá, no salgas tanto porque tenemos miedo. Mm. Y me hizo acordar esa sensación. O sea, el miedo fue un elemento clave en aquellos años y vuelve a serlo hoy. Sí, porque el nivel de violencia a que me despertó, o sea, cuando vi el ataque a ATN me hizo acordar a esos años. Ujú. Pero el miedo no, el miedo que no te paraliza, ¿eh? Mm. Porque el miedo que sentimos, que lo sentimos muchas veces, ese miedo no nos paralizó y Mm. por eso hoy tenemos justicia. El miedo es un sentimiento que tenés que tener porque no sos inconsciente y sabés la responsabilidad y sabemos lo que estamos haciendo, pero el miedo no te puede paralizar si vos tenés que tener el cuerpo para que un país salga, ¿no? Ujú. Y poner el cuerpo para que un país entienda
que solo con reglas de juego claras y con funcionarios honestos podés tener prosperidad. La última, Paula, yo escucho algunos argumentos que me suenan tan débiles y me parece poco, poco lógicos para una Argentina en la que todos queremos que se viva cada vez mejor, ¿no? Cuando se habla de, bueno, sí, pero el otro también hizo las cosas mal, o tal personaje o persona pública y política está haciendo las cosas mal hoy. Digo, ¿puede marcar un antes y un después esta condena a Cristina Fernández para que cada uno que ejerza la presidencia de la nación u otros cargos ejecutivos sepa que le puede caer todo el peso de la ley? Sí, nos gustaría que nos hubiese gustado que no tardara 17 años, ¿no? Ujú. Pero el sistema demostró que resiste cuando las pruebas son contundentes y vos tenés perseverancia en presentar pruebas y demás. Lo planteo Ahora, porque muchos sectores mencionan, bueno, y Macri, bueno, y Milei, bueno, y tal funcionario, sí, digo, bueno, como si eso si te, tienen que ser investigados, tienen que ser investigados, si pero corresponde. yo te voy a hablar de nosotros. Mm, Nosotros denunciamos a los Kirchner, mm, denunciamos a parte de la familia Macri, en mm. la causa Cuadernos hay parte de la familia Macri, y fuimos los que denunciamos Libra, y también denunciamos los seguros de Alberto Fernández. Cuando tenés una responsabilidad que es desde el Parlamento hacer el contrapeso al poder, no importa quién haga, y eso no te es culpa. Ah, yo robé, pero como el otro robó, yo robé. Es como con esto que están diciendo ahora, si no asume tal, no asume tal, entonces yo soy candidatura testimonial. Eso es un juego infantil. Eso es lo que llevó a Cristina a no explicar nada en su defensa técnica. Es creerte por encima de la ley y las instituciones. Y ese argumento a la larga se cae porque no resiste, no, yo estoy convencida de que la justicia tarda pero llega, que tenemos que revisar el servicio de justicia, que tenemos que poner más plazos para que los jueces puedan avanzar en sus causas, pero no dormirlas Ujú. durante años, pero que tenemos que revisar el organismo Consejo de la Magistratura y hacer un estudio de costo-beneficio, porque vos tenés muchos jueces millonarios que después terminan cayendo, jueces federales sobre todo por connivencia con el narcotráfico y el crimen organizado, que viven de una manera que no la pueden demostrar, y este Consejo de la Magistratura jamás avanza sobre la responsabilidad de esos jueces. Hay mucho para revisar, pero todavía la Argentina es una Argentina constitucional y eso nos tiene que dar tranquilidad a todos. Paula, gracias por haber hablado con nosotros. Un placer, un Ujú. beso grande. Hasta la próxima. Paula Oliveto, diputada nacional por la Coalición Cívica.